Muy buenos días, o muy buenas tardes, o buenas noches a todos los que están escuchando. El propósito de esta breve intervención va a ser un poco de compartir con ustedes unas inquietudes acerca del tema del arbitraje internacional, que es el tema que nos convoca. Dentro de los límites de tiempo que me han asignado, mi objetivo es poder compartir con ustedes y transmitirles cuáles son los aspectos de la llamada, entre comillas, internacionalidad del arbitraje, que permanecen y pienso que van a seguir permaneciendo en cuestión, dado que si bien ha habido un enorme avance del arbitraje en los últimos años con respecto a su estandarización, armonización y unificación, el camino que queda por recorrer todavía es muy amplio para que los tribunales arbitrales y los abogados que involucran en el arbitraje pueden utilizar estándares genuinamente internacionales. Mi inquietud proviene del trabajo realizado o las reflexiones realizadas en relación al derecho comercial internacional, pero de naturaleza sustantiva, que es un tema que siempre me ha preocupado, es decir, los contratos comerciales internacionales. Dentro de esa área, si ustedes pueden imaginarse contratos tan típicos y recurrentes como la compraventa, el transporte de mercaderías, el financiamiento del pago internacional de ellas, van a ver que hay un enorme espectro de normas internacionales que regulan el tema. Pero por cierto, estamos muy lejos de cubrirlo completamente, y hay un espacio un espacio muy grande que está dedicado al derecho interno. Ese derecho interno, derecho nacional, va a ser aquel que vayan a determinar las normas de conflicto, o en el caso que hubiera un texto internacional uniforme, los árbitros o los jueces van a aplicar ese texto. Para darles un ejemplo analógico muy claro, la compraventa internacional de mercaderías, que por supuesto involucra no solamente al Perú, sino la mayoría de los países de América Latina, todos los de Europa y gran parte del resto del mundo, hasta casi tener 100 signatarios, ha hecho que haya un texto internacional sobre un contrato tan común como es el de intercambio de bienes entre los países. Pero esos contratos internacionales realmente llegarían, su alcance sería muy breve si no hubiera un método de resolver los conflictos que también tuviera estándares internacionales o estándares armónicos. Y por eso es que el tema de la resolución de conflictos de los contratos internacionales y específicamente el arbitraje, que hoy en día ya no es un método alternativo, sino es el método preferido para resolver conflictos internacionales en el mundo, también tiene la etiqueta de internacional, pero está lejos de ser totalmente internacional. Y me estoy refiriendo acá al arbitraje internacional en general, ya sea el arbitraje comercial internacional, al cual siempre vamos a estar refiriéndonos principalmente, pero imagínense que en el área del arbitraje de inversión, donde también existe conflicto entre particulares, empresas, individuos y Estado, está cubierto en gran parte por el derecho internacional. El derecho internacional público, con derecho sustantivo, y procedimiento arbitral que muchas veces está dado por reglas específicas de arbitraje, ya sea por el convenio CIADI o por tratados bilaterales o multilaterales de inversión. Si ustedes piensan que este llamado arbitraje es realmente internacional, es porque tiene vocación a ser aplicado de forma, yo no diría idéntica, porque sería muy difícil, pero sí al menos armónica o unificada al resto del mundo. Y van a ver que los pilares del arbitraje en general realmente se construyen en base a un acuerdo, un convenio, un contrato de arbitraje, un procedimiento que va a ser el que se va a desarrollar durante el transcurso del arbitraje y una decisión jurisdiccional final, el llamado laudo, que va a ser su carácter más importante, es su ejecutabilidad. Bueno, ¿qué tenemos dentro de internacional de ese campo? Bueno, es importante que distingamos fundamentalmente entre tres aspectos importantes. Primero, o quizá el más importante, es el contrato. El contrato y el acuerdo de arbitraje, lo que exprese es dicho acuerdo va generalmente a obligar a las partes y raramente las normas que regulan el arbitraje internacional hoy en día van a interferir con esa autonomía de la voluntad. Pero esto no es totalmente cierto y completo ni perfecto. Va a haber numerosas áreas que van a estar abiertas a una amplia interpretación,
o lagunas. Por ejemplo, en el área del arbitraje vamos a tener los dos tratados más importantes dentro de nuestro hemisferio, la Convención de Nueva York, la Convención de Panamá, y vamos a tener también una ley de arbitraje que va a complementar ese tratado y eventualmente las partes pueden escoger un reglamento de arbitraje que también especifica cuestiones que no están ni en la ley de arbitraje ni en el tratado. Además, van a ver ustedes que muchas veces ni el tratado, que se limita generalmente a la ejecutabilidad del acuerdo de arbitraje y de la sentencia arbitral, ni la ley de arbitraje, que por lo general regula más específicamente todo el aspecto del procedimiento del acuerdo, pero va a haber enormes áreas donde la ley de arbitraje es omisiva, no dice absolutamente nada, excepto una regla supletoria de gran importancia, que se van a adoptar aquellas reglas de procedimiento que las partes acuerden y en defecto de ellas generalmente va a ser el tribunal arbitral el que va a dictar cuál va a ser la regla de procedimiento. Bueno, si ustedes observan entonces que ese contexto jurídico que le da el tratado, la ley de arbitraje, el reglamento de arbitraje, tiene grandes espacios librados a la voluntad de las partes del arbitraje o al árbitro o al tribunal arbitral, se van a dar cuenta que eso está hecho expresamente. ¿Por qué? Porque precisamente el arbitraje tiene esa característica de flexibilidad que la dota de una aptitud para manejarse estas controversias que no tiene el litigio. Pero lo que es una ventaja también suele ser una desventaja. ¿Y cuál es esta? Que inevitablemente van ustedes a parar en áreas de incertidumbre, de penumbra, como decía un colega muy querido, que hablaba muchas veces sobre lo que él decía en inglés, the twilight issues, es decir, esas áreas que no están claramente definidas ni en el tratado, ni en el acuerdo de arbitraje, que generalmente no cubre estas cosas, ni en el reglamento. Y ese es el punto que yo quiero llamar a ustedes la atención. Cómo llenar esos huecos, cómo cubrir esas lagunas. Y esta es la labor que creo es lo más interesante del arbitraje, que es lo que está dejado a la creatividad de las partes, de los abogados que representan a las partes y en defecto de acuerdo de las partes del tribunal arbitral. Voy a hacer simplemente, para comenzar, y con el tiempo que tenemos, un ejemplo breve sobre estos temas. El comienzo nomás, si determinar un arbitraje o dejar la disputa a una cuestión jurisdiccional, ya importan ustedes una opción. Opción que van a tener durante el resto del arbitraje. ¿Conviene o no someter la disputa al arbitraje? Y si es así, ¿qué tipo de arbitraje? ¿Un arbitraje ad hoc o un arbitraje institucional? Y si es un arbitraje institucional, ¿qué tipo de reglas nos conviene adoptar? Esto ya en sí les lleva al abogado una serie de preguntas, de cuestionamientos, que va inmediatamente a seguir otras más importantes todavía. ¿Cuál va a ser la sede del arbitraje? Y eso, por supuesto, no está fijado en ningún tratado ni en ningún tipo de ley, sino que está determinado a la voluntad de las partes. Y esa sede del arbitraje va a tener enormes consecuencias, no solamente con respecto al eventual control judicial sobre todo lo que va a ocurrir en ese arbitraje o la eventual auxilio o cooperación que los árbitros pueden necesitar de los jueces del lugar de la sede, como también todo lo que se refiere a la parte más importante, que es el capítulo final, la ejecución. La ejecución del laudo, que va a estar muy íntimamente relacionada, aunque no necesariamente, con el lugar donde se desarrolla el arbitraje. Entonces ya les doy a ustedes una serie de opciones que en los minutos que me restan los voy a aumentar para, de nuevo, demostrar a ustedes la enorme cantidad de opciones y el plexo normativo que va a tratar de ayudarlos a encubrirlos. Por ejemplo, el tema de la escogencia del árbitro. El árbitro, él o ella, va a tener que tener ciertas aptitudes, puede ser de una tradición jurídica anglosajona, de una tradición jurídica neorromanista o civil romanista, puede ser un aspecto del temperamento del árbitro que ustedes consideren que es más bien pro-inversor o pro-estado si fuera de arbitraje y de inversión, y si fuera un arbitraje comercial, en qué medida el árbitro está más dispuesto a estar y abierto a cuestiones de equidad o de amplias relaciones con respecto a temas como la buena fe, o bien se trata de un árbitro que es más respetuoso y más apegado al texto del contrato, al texto de la ley, que puede hacer también una diferencia importante entre ustedes.
Ese tipo de tema con respecto a la escogencia, si arbitrar o litigar, qué tipo de arbitraje, qué tipo de árbitros de escoger, va a continuarse luego, y esto es una decisión que generalmente las partes sabiamente deberían ponerse de acuerdo, pero no siempre lo hacen, es con respecto a la determinación del derecho aplicable. Y ahí tienen ustedes una amplia gama de posibilidades. Por un lado, la posibilidad de optar por acordar el derecho aplicable, y dentro de esa opción de seleccionar el derecho aplicable, ustedes como abogados pueden optar por un derecho nacional e interno o un derecho más adaptado, quizá más ajustado a la naturaleza internacional del arbitraje, que podría ser la que, bueno, ahora muy pasada de moda, pero sin embargo siempre vigente, llamada lex mercatoria, esas normas vagas, difusas sobre derecho comercial internacional que el árbitro y las partes van a tener que buscar generalmente en el llamado derecho flexible, derecho blando o soft law. Y dentro de ese derecho blando, derecho flexible, pueden las partes encontrar que ya sean en la posición de demandante o demandado, o si representan a un exportador o un importador. Ustedes pueden optar generalmente, en cambio de ir a un derecho nacional, pueden optar por un derecho más transnacional, que puede ser los principios de unidad sobre contratos comerciales internacionales. Pero esas son opciones. Y si esa opción no se ejerce, que muchas veces ocurre, no porque las partes sean negligentes, sino porque muchas veces no pueden llegar a un acuerdo, va a estar continuada por otro tipo de, digamos, de apoyo, que va a ser la norma supletoria de conflicto, que va a estar generalmente en la ley de arbitraje y no en las normas de derecho internacional privado de la sede, que le van a decir o van a orientar al árbitro qué derecho aplicar. Y ahí van a ver ustedes que también hay diversos criterios, no un derecho internacional del derecho aplicable al arbitraje, sino una diversidad de derechos que en general suele dividirse entre aquellos tradicionales que está representado por el artículo 28, párrafo 2 de la ley modelo de UNCITRAL, que le dice al árbitro que a falta de consentimiento de las partes, independientemente de la necesidad, por supuesto, de aplicar el contrato y los usos y prácticas comerciales, el árbitro deberá aplicar aquel derecho que indiquen las normas de conflicto que considere aplicables. A partir ya del muy poco tiempo después que la ley modelo de UNCITRAL fue adoptada, otros países decidieron optar por una vía más directa. Por supuesto, el clásico ejemplo es Francia, pero también en América Latina hay una gran cantidad de países que han adoptado por darle al árbitro la facultad de dictar o de aplicar el derecho que considere más apto y más idóneo. Y ya terminando estas gama de opciones, les voy a mencionar a ustedes otras áreas, y solamente el tiempo que tengo es para mencionarlas, no para analizarlas con profundidad. Pero imagínense todos los temas que están relacionados, por ejemplo, con el tema de la prueba, donde precisamente ni el reglamento ni la ley de arbitraje son claras sobre este aspecto. Ahí tiene una gran, amplia gama de posibilidades con las reglas de arbitraje de la generalmente muy utilizadas de la International Bar Association, de la IVA. Hay unas reglas que compiten con ellas, llamadas de Praga, que también pueden potencialmente ser utilizadas, y ellos le van a decir a ustedes en qué medida los árbitros van a poder dar lugar a esa exhibición de documentos preliminar antes de que comience el periodo de prueba, que bajo el rubro de la llamada discovery es muy popular en los países angloamericanos, mientras que en los nuestros está mucho más limitado. Si vamos a sumar entonces que el tema de la prueba es un tema que va a estar librado a las reglas del soft law o las que los árbitros adopten a falta de convenio de las partes, van a ver que en otros temas, como por ejemplo el llamado a la información privilegiada, que exime a una parte de la obligación de testimoniar o dar información, también está sujeta a diversos tipos de legislaciones, que puede ser la ley de la sede, pero también puede ser la ley de alguna de las partes. Con ello, y voy a sumar y con esto voy terminando, temas como por ejemplo realizados con el tema de la cosa juzgada, de la litis que está pendiente, y me estoy refiriendo a que, por ejemplo, algún laudo que haya ya sido dictado con anterioridad o una sentencia judicial sobre los mismos, con las mismas partes, sobre los hechos los mismos y sobre las causas que sean también o idénticas o muy similares, y el árbitro va a tener que decidir en qué medida esa
decisión precedente, ya sea en un lado arbitral o una sentencia arbitral, va a precluir a las partes a volver a relitigar este tema. No hay un tratado internacional sobre ese tema, pero sí lo que vamos a tener es una difusa disposición doctrinaria de reglas de la comunidad arbitral que trata de ponerse de acuerdo sobre ese tema. En otras palabras, y con esto voy terminando, lo que le quiero enfatizar a ustedes es como árbitros, como abogados que les representan a una enorme, amplia gama de áreas que no son realmente internacionales o uniformes o armónicas. Son más bien dejadas al derecho interno o a las reglas que el tribunal arbitral adopte o las reglas del soft law que el tribunal considere apropiadas. Y mi punto final va a ser generalmente llamar la atención acerca de una disposición relativamente innovadora que las reformas del año 2006 han introducido a la ley modelo de UNCITRAL y que por lo tanto algunos países que recientemente han adoptado la ley modelo la han incorporado, como por ejemplo el caso de Argentina o de Uruguay, donde específicamente han transcrito ese artículo 2A de esta ley modelo de UNCITRAL al cual le llamo la atención. Tiene dos párrafos que están casi copiados textualmente del artículo 7 de la Convención de Viena de Compraventa y otras convenciones internacionales, donde le dice al juez o al árbitro cómo interpretar la ley de arbitraje. Y ella fundamentalmente tener en cuenta su origen internacional y la necesidad de promover la uniformidad en su aplicación. Esto es muy importante porque habilita al árbitro o al juez a recurrir a otras legislaciones que tengan como la ley modelo de UNCITRAL como fuente para poder aplicarla. Y finalmente un segundo párrafo que no creo que sea menos importante, cómo integrar lagunas. Y ahí ven que va a haber una distinción entre aquellas cuestiones que están expresamente resueltas en la ley de arbitraje, en cuyo caso no hay necesidad de recurrir a una fuente extrínseca, o aquellas otras que dice expresamente el párrafo 2 del artículo 2A de la ley modelo de UNCITRAL, que están cubiertas pero no están resueltas expresamente en la ley de arbitraje. En ese caso no hay que recurrir a la ley doméstica, mucho menos la ley procesal civil del país de la sede del arbitraje, sino los principios generales. ¿Cuáles son esos principios generales? ¿Será el derecho comparado? ¿Será precisamente las normas o las reglas o las buenas prácticas que la guía, que las organizaciones arbitrales nos vayan aconsejando, la que nos van a guiar en ese tema? Con este punto les termino y les agradezco finalmente vuestra atención. Muchas gracias.